Y ahora queríamos ir a nuestro tercer tema de conversación. De contingencia. Contingencia, ojalá que podamos subirlo cuando sea todavía contingencia. No. Y que tiene que ver con... Vivimos en una sociedad que está hoy día en crisis, en cuestionamiento y con una alta movilización y agitación social. Y dentro de todos los movimientos de agitación social que estamos viviendo, uno de los casos emblemáticos actualmente tiene que ver con que las ACES, o el organismo que aglomera a los estudiantes secundarios, llamó a un boicot y a una manifestación durante el proceso de PSU 2019. Y finalmente, por lo que tengo entendido, debido a la filtración de uno de los facsímiles de la prueba de historia, el DEMRE, que es el organismo que en Chile regula y todo el proceso de la PSU, decidió suspender la PSU de historia. Por lo tanto, para el ingreso a las universidades del CRUCH y aquellas privadas que están vinculadas al sistema de admisión vía PSU 2019, solo se va a contemplar la prueba de lenguaje, de matemáticas y de ciencia. Y por lo que tengo entendido, lo que iban a determinar es que en aquellas pruebas, en aquellas carreras que se requieran la PSU de historia, se le va a repetir la prueba se les va a tomar en cuenta el puntaje de la PSU más alta que hayan obtenido. Y esto generó todo un debate y una reflexión en torno a el rol de la historia como disciplina en la postergación. De hecho, creo que el colegio, desconozco si existe un colegio de historiadores, me llama mucho la atención que seamos capaces los historiadores de ponernos de acuerdo para tener un colegio. Hizo un llamado de que una vez más se postergaba la historia y esto reflejaba un desprecio de la memoria. Pero debido a la contingencia es que nosotros queríamos tratar con respecto a eso. No sé qué opinión te da la situación que se vive con el tema. A ver, la verdad es que es un tema bien complejo de analizar porque son cosas que están pasando, ¿ya? Ahora, personalmente, porque estas son cosas que uno tiene que expresar como uno, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Yo no estoy para nada de acuerdo con el boicot a la PSU en general. ¿Por qué? Porque creo que está orientado en un análisis erróneo. Porque el análisis es el siguiente. El análisis es de que la prueba en sí como prueba es negativa para la sociedad porque discrimina a los estudiantes en su acceso a la universidad. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que en todos los países del mundo, para acceder a establecimientos educacionales, llame a la universidad, necesitas tener un proceso de selección previo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay silla para eso. No hay cupo. No pueden postular todo y entrar todo. La capacidad operativa no te da. No te da. Tendréis que tener 100 universidades más. Y quizá ahí, con 1000 departamentos de las carreras, quizá ahí podáis tener una capacidad suficiente para acoger a todos los que postulen. Uh-huh. Y eso por supuesto implicaría un gasto gigantesco. Y luego vendría el tema, bueno, tenemos tantos profesionales y casi ninguno ejerce, porque la demanda laboral es muy poca. ¿Se dan cuenta del problema? Entiendo a lo que te refieres. Tenemos que tener un filtro. Hay que tener una manera de discriminar o de decir quiénes pueden y quiénes no pueden acceder a la universidad, ¿ya? Pero la pregunta es, desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿tú consideras que la PSU no tiene algunas falencias que se puedan modificar? Porque una cosa es la admisión y el filtro, y otra cosa es decir, ¿es el filtro adecuado para el ingreso a la universidad, la prueba de selección universitaria, más allá del boicot? Sí, mira. Es que a ver, esto es un tema bien amplio. Ya, eso es como general, ¿está bien? Uh-huh. Sí o sí tiene que haber una prueba. Y la prueba en sí no es que refleje un problema en sí, sino que lo que hace es visibilizar los problemas de fondo de la sociedad en el tema de generación de capital cultural. Desde el jardín, en la escuela, en el liceo, la educación en las casas, en la familia, en todos lados. Y eso al final se expresa en cualquier tipo de prueba que tú hagas. Porque este tipo de prueba sí creo que
O sea, creo que hay varios estudios que determinan de que los mejores puntajes son los que terminan las carreras, de los que se han admitido, y los que no, más abajo terminan yéndose a las carreras, porque no aprueban. Entonces, claro, la prueba lo que hace es visibilizar un problema que no es de la prueba. Como está configurado actualmente, ya está haciendo una crisis en ese sentido. Hay muchas carreras que están generando profesionales que no hay suficiente mercado para ellos. Por ejemplo, el caso de Derecho, por ejemplo. O en ingenierías también. Enfermería, educación diferencial, educación física, psicopedagogía. Entonces, claro, son carreras que lo que hay que hacer es... Ingeniería en prevención de riesgo. Claro, son carreras que están muy pobladas, y lo que es lógico que se tiene que hacer es reducir los cupos en ese sentido. Ahora eso también tiene que ver con una lógica de mercado que está internalizada en la educación. Hoy día está muy prioritario la libertad de enseñanza y la libertad de educación, en el sentido yo quiero ser ingeniero, perfecto. Y al tener dos sistemas, o casi tres sistemas, uno, universidades estatales, universidades privadas pre-1981, estilo Universidad de Concepción, Técnica Federico Santa María, y universidades privadas, y donde hay un filtro, porque además cuando nosotros nos pelamos la cabeza discutiendo sobre PSU, estamos hablando del ingreso a 30 universidades, las restantes 30 no tienen el sistema de PSU, su ingreso tiene 8 sistemas de admisión. Entonces, yo creo que hay un problema estructural del sistema educativo que tiene que ver con que finalmente da lo mismo la discusión en la PSU, porque tenemos universidades que están ofreciendo, sin desmerecer para nada, universidades que están ofreciendo la posibilidad de ser profesional sin tener que dar la PSU, y con las mismas posibilidades de empleabilidad. Más allá, lo único que restaría sería que el empleador, cuando tú llegues a trabajar, diga, ¿de qué universidad saliste? O que diga, según lo que yo observo, las competencias de este profesional son mejores, pero más allá de eso no hay criterio. Yo lo que sí creo, yo soy bachiller en humanidades, yo creo que me interesa el asunto, y mi experiencia fue enriquecedora en el bachiller, pero una pérdida de tiempo, si es que no está bien regulado. Entonces yo creo que con una buena estructura, donde tú salís de la universidad, salís del liceo a los 16 años, te metías a los bachilleres a los 18, y tenéis carrera de 3 años, claro, perfecto. Pero cuando tenéis que estudiar 5 años una carrera, y antes 2 años, pero sí es muy buena en ese sentido. Pero yo creo que aquí lo que debiésemos tener es, porque mi cuestionamiento a la PSU es el siguiente: si una prueba mide contenidos y conocimientos, competencia, habilidad, lo que lo quieras llamar, de primero a cuarto medio, como filtro, esa evaluación, y ahí viene mi beta como profe, esa evaluación y esa información me puede generar una predicción adecuada y correcta de que la persona que está ingresando a la facultad o a la carrera tiene las competencias profesionales. Y yo siento que ahí es donde falla la PSU. Pues yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de tener un filtro. Perdón. Yo estoy de acuerdo contigo en tener un filtro. Es bueno. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que filtrar? Y ahí yo creo, y ahí el debate tiene que ver con que la PSU se hace parte de un sistema, porque finalmente, si yo te pregunto, en la PSU de historia, por ejemplo, que era el tema original, ¿cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial para el mundo moderno? Y el profesor que a ti te enseñó historia no te enseñó eso, porque dijo, pero si el Mario estudia en un colegio municipal, luego va a hacer para parar la pala. Ahí se genera una brecha que la PSU, sin querer hacerlo, da cuenta de la desigualdad. Que por ejemplo, en los estudios también en el área TPA, la discriminación más potente de la PSU es con el currículum de los técnicos profesionales. Eso que tú dices, es algo que ocurre, porque las desigualdades socioeconómicas de la población se van a reflejar, quieras o no, en cualquier sistema de selección. Y eso ocurre aquí y ocurre en cualquier lado. Porque, lo siento, pero las sociedades no son igualitarias. Hay familias que tienen más recursos, otros que tienen menos recursos, otros que no les interesa nada. Y eso impacta en la formación del capital cultural, que es lo que mide la prueba. El capital cultural tiene que ver con la formación educativa. Sí. ¿Ya? Conocimiento, habilidades, en general, que exigen una carrera humanista o técnica. ¿No es lo mismo? Sí. Si tú vas a dar una prueba de conocimientos técnicos, por ejemplo, y tu papá fue un mecánico o un ingeniero, y tenía un papá que es un médico,
¿quién te va a dar mejor a...? Lógicamente que el papá que es médico. No, pues mecánico, pues, sí, no, Ah, para técnica. mecánica. Ah, Claro. mecánico. Entonces eso tiene que ver con las desigualdades que son inherentes a la realidad, o sea, ¿ya? Entonces, de nuevo, atacar la prueba por eso es como poner la carreta ante los bueyes, ¿ya? Lo que hay que hacer, yo sí haría un cambio en ese sentido, es establecer pruebas de facultad, o sea, porque los intereses son muy vagos al principio, pero uno más o menos como que sabe, ¿ya? Entonces uno puede decir, bueno, a mí me interesa la medicina, pero no sé exactamente qué quiero estudiar en medicina, porque no existe la carrera de medicina. Entonces, bueno, me voy al bachillerato de medicina. Porque finalmente no es un buen predictor de Ya, que... pero a ver, ¿tú qué harías? Eso es todo, amigos. a una prueba básica que mida competencias o habilidades generales de las áreas, que sea un antecedente que le permita entregar información con respecto a qué tan bien tiene los pilares fundamentales de matemáticas, ciencias, lenguaje e historia, que son pilares fundamentales en la teoría educativa, se supone, para cualquier área que tú te quieras desempeñar. Esa es la idea de estar 12 años en el sistema educativo. O sea, que te entreguen aprendizajes que son transversales, universales, que son muy buenos. Evidente que sea un fracaso en el sistema educativo hoy día. Una prueba básica que entrega un antecedente, un puntaje, pero que no tenga mayor impacto, pero que se pueda hacer en cuarto medio, pero que anteriormente a eso, cada facultad y cada universidad tenga criterios de selección. Pero lo que yo necesito son estas y estas competencias que tiene que tener el profesional. Entonces, en base a eso, yo voy a crear una entrevista personalizada, un coaching, una pequeña prueba de conocimientos específicos de inglés, no sé. Los voy a sentar acá, los voy a poner en una jungla y el último que sobrevive es el que se, no sé. Pero que cada facultad, en base a sus criterios que ellos estimen para el final, para la meta final, que es decir, necesito un buen profesional, estime las herramientas que le permita detectar a esto, y donde finalmente la PSU sea meramente un antecedente. Que diga, ah, mira, sabes que le va bien en historia, ¿cachai? O incluso a lo mejor elaborar la PSU a una prueba que cheque indicadores y sabe que este joven tiene buen pensamiento reflexivo, buen pensamiento analítico. Pero, espera, en tu propuesta, entonces, no se seleccionaría a través de esa prueba inicial, No. ¿no? Entonces sería como para Cada universidad, hacer, ¿no? no, sí, es un antecedente, porque finalmente el objetivo de la PSU, si bien es un filtro, es que lo que pasa es que no tiene, para mí no tiene sentido porque no filtra nada que sea útil para la universidad, más allá de lo que dices tú, de decir soy Mateo. Pero el Mateo, cuando te lo pongo en términos pedagógicos, 850 puntos en historia, entra pedagogía en historia. Un Mateo, un tipo que lee, sí, apa. Se sabe de memoria, cuando entra a la sala a desempeñarse es un nefasto. Y podemos dar, y ustedes lo pueden comprobar, ¿cuántos profesores ustedes han tenido que son excelentes en su contenido, pero en términos de habilidad blanda no saben pararse frente a un curso, o no saben cómo eso que está acá, Bueno, pasarlo? Y eso es porque falla el sistema del filtro. También porque falla la educación que le dan en la universidad, porque se supone que ahí le tienen que dar esas opciones laborales prácticas cuando tenga salida en el trabajo, ¿no? Ya es cierto, pero también hay un componente de perfil. Por ejemplo, en Finlandia cuando se hace la selección se hace el criterio. No cualquiera puede ser profe. Porque la academia, como dice lo que Natura nos da, Salamanca nos prestan. Tú, por mucho que tú quieras ser profesor, si tú no tienes ciertas competencias y ciertas habilidades personales, por muy capo que seas en historia, no eres buen docente. Eso está comprobado, los finlandeses lo tienen claro. Por eso que lo que hacen, seleccionan tipos que sean curiosos, que sean intelectualmente activos, que tengan ciertas habilidades blandas. Pero la idea es como tú, ¿cómo te lo digo? Cómo tú puedes objetivizar eso. Con instrumentos, po. Entrevistas, trabajo. Por eso para mí, el fuerte de esto no es la PSU ni el filtro. Porque vos lo hiciste. Creo que el debate sobre la PSU es un debate que no tiene sentido, porque finalmente estamos hablando de un filtro para una matrícula de ¿cuánto? 300.000, cuando hay 600.000 estudiantes que entran igual a universidades por otro filtro. Yo creo que aquí lo que tenemos, la discusión es cómo nosotros hacemos que el sistema, la interconexión entre la media
desde párvulo, pero desde la media a la universidad, sea una actividad que logremos finalmente conseguir un profesional que sea competente y que esté contento con lo que estudia. Y yo creo que ahí el fuerte es interconectar universidades y establecer y colegios o liceos, ¿cachai? De tal manera de que haya un proceso de acompañamiento vocacional y de orientación potente dentro de la universidad Sí. de tal manera de que tú estés en primero y te empezamos a analizar un departamento de orientación dentro del liceo, vinculado con la universidad, que vaya el cabro en primero medio. Ya mira, sabéis que tú eres bueno para los deportes, eres bueno para esto, eres bueno para esto, eres bueno para esto. O que vaya probando. De tal manera que cuando él llega a los 18 no tire una moneda y diga, puta, ¿para qué me da el puntaje? ¿Cachai? Sino que diga, puta, yo quiero ser médico, porque... ¿sí? Y no Pero solamente médico porque me sé los nombres de memoria de los lo que huesos. propongo yo del bachillerato te agrada. Sí, pero siempre y cuando hay una estructural, o sea, se cambia la estructura. Si el bachillerato va a ser una idea como se hace hoy día los políticos, vamos a incluir 2 años más, vamos a reducir las carreras en 3 años, pero vamos a agregar 2 años de bachillerato, es la misma basura con distintos olor nomás. Entonces, como idea me parece bien, pero siempre y cuando se haga una reforma. ¿Y cuál sería la reforma para mí? Reducir los 12 años de escolaridad a 10 años de escolaridad con los últimos 2 años de bachillerato. Y a los 18 entras a las universidades. Yo sigo insistiendo. Yo estoy de acuerdo con tu tesis. En el sentido de, por ejemplo, y para mí es muy potente el asunto de la desigualdad. Yo sé que no es el tema central, pero creo que sí es potente porque una cosa es que el capital cultural yo no puedo controlar. Yo estoy de acuerdo. Es como, usted sabe 2 idiomas, no le enseñe 2 idiomas a su hijo. ¿Por qué es? Pero cuando hablamos de política pública, que tiene que ver con recursos y con funcionamiento del Estado, tiene que hacerse la revisión de decir, estamos haciendo algo para aminorar las desigualdades naturales que tiene el sistema, la sociedad como todo lo que... Y ahí, ese es mi llamado. ¿Te fijas? Pues si la PCU fuera un elemento externo, no pagado con recursos públicos, me da lo mismo si es segregadora o no es segregadora, o... Pero el asunto es que la capacidad es reducida para poder acoger esa demanda. Entonces, aunque se equipare o se reduzca la desigualdad en aspecto de formación, de todas formas vaya a tener que hacer una selección donde igual queden 50 fuera. Y van a quedar 50 fuera con ese sistema o con una degradación o que todos sean iguales. Sí, el asunto... Porque el sistema no te da para que estén diciendo. Sí, el asunto no es el filtro. Sí. Por lo tanto, el asunto es que de esos 50, ese es el tema de la desigualdad. Si tenemos 1000 y tienen que quedar 500 o tienen que quedar 100, que el sistema apoye y ayude a de que de esos 100 que quedan, ojalá que por mérito sea equilibrado y no que es lo que pasa ahora lamentablemente, que de esos 100 que quedan, 90 son puro capital cultural. Yo estoy de acuerdo, aquí hay que filtrar. O sea, lamentablemente si hay alguien que esté escuchando y que piense que la educación gratis implica que no tenga que haber filtro, está equivocado, porque hasta en los países desarrollados hay filtros. De hecho, todo lo contrario. Todo lo contrario. El negocio de la educación se sustenta justamente en una mayor capacidad de consumo de los estudiantes como consumidores. Por lo tanto, les conviene más que haya más personas ahí, porque ahí sí tiene mayor mercado. En cambio, en un sistema gratuito, bueno, gratuito entre comillas, porque no es gratuito. O sea, es gratis para el papá y la mamá que no pagan, claro, pero alguien lo pagan vía impuesto igual todo. Claro, directamente tú no lo pagas, pero lo pagan todos, y tú también. En ese sistema, las platas públicas se cuidan y por lo tanto hay un criterio racionalista de decir, bueno, para esta carrera necesitamos estos cupos. Y no pueden poner más, aunque queramos, porque no nos dan la cifra. Podemos pagar y tanto estudiante. Y será gratis. Pero ese criterio se usa como en ese sentido. ¿Ya? Y por lo tanto eso genera una mayor selección todavía. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí, como para verlo con el tema, porque la idea quizás originalmente era no tanto nos focalizamos y está bien, en el tema PSU, pero tiene que ver con el asunto de historia. Y ahí yo solamente como de cierre, decir que mi pregunta que me da vuelta en la cabeza es, si se hubiese boicoteado la prueba de matemáticos de lenguaje, ¿se habría tomado la misma decisión que con la prueba de historia?